Bienvenidos a Comunidad Cristiana Emmanuel. Queremos que te sientas como en casa y que disfrutes de todo lo que hemos diseñado para ti. Feliz Navidad a los que no les puedo dar feliz Navidad, y espero que le puedas dar feliz Navidad al que tienes a tu lado, porque lo más importante de la Navidad sabemos que es que nació Jesús, pero también está la familia, que es un momento súper especial, y estoy muy agradecido de poder hoy estar acá con mi familia Iglesia. Para mí es muy especial, y más que hoy es el último servicio de este año, y sé que este año Dios ha sido demasiado bueno. Normalmente cuando llegamos a esta fecha siempre queremos hacer planes, metas, e inclusive pensamos en aquellas cosas que no hemos logrado, aquellas cosas que vamos a lograr. Nos lamentamos también porque no todas las cosas fueron buenas. Algunos vivimos pérdidas, otros pasamos por circunstancias difíciles y pensamos o tenemos esa mentalidad de que el año que viene va a ser mejor. Entonces, antes de iniciar este mensaje, yo dije, bueno, capaz no voy a hablar hoy de cómo hacer planes, de cómo hacer metas, pero quiero recordarles algo que hemos olvidado. Y el mensaje que hoy quiero transmitirle es un recordatorio que a mí me cambió la vida, y que así como me cambió la vida a mí, yo espero que Dios en su infinita sabiduría pueda ayudarlos a ustedes de forma personal y profunda a cambiar muchas cosas. Y antes de iniciar quisiera orar para darle gracias a Dios por este año, porque ha sido bueno, y agradecer también porque hoy podemos estar reunidos hoy acá entregando el nuevo año también a Dios. Dios, te doy gracias porque ha sido hermoso lo que has hecho en nuestra vida. Más allá de las circunstancias, queremos agradecerte porque has sido bueno en todo momento, Señor. Gracias por los buenos momentos, gracias por los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, tú has sido bueno, Señor, y eso es innegable. Gracias por darnos este lugar, por podernos reunir en este espacio, porque hemos visto tu provisión, tu amor, tu perdón, tu cuidado en todas las áreas de nuestra vida, y por eso estamos agradecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no sé si han escuchado en algún momento esa típica frase que dice, bueno, hay que cerrar ciclos para abrir un nuevo ciclo. Y esa palabra ciclo a veces la utilizamos mucho para referirnos a aspectos negativos en nuestra vida que queremos cambiar. Cuando yo escuché la palabra ciclo o escucho la palabra ciclo, me acuerdo del bachillerato. Esa época en el liceo cuando vi biología y me explicaron el ciclo del agua, y entendía que la palabra ciclo no necesariamente es negativa. Un ciclo, por ejemplo, el ciclo del agua ayuda a que todo un ecosistema, es decir, toda una serie de elementos puedan vivir en equilibrio. Es decir, no llueve porque llueve, no hace sol porque hace sol. El sol evapora el agua se transforma en nubes, las nubes hacen que llueva, la lluvia alimenta la tierra, hace que crezcan plantas y haya vida. O sea que cuando yo entendí la importancia de los ciclos, me vino la palabra ¿qué realmente significa ciclo? El significado en griego de la palabra ciclo significa círculo, y matemáticamente un círculo es una figura geométrica perfecta, equidistante de su centro, que es infinita. Y para que entiendas un poquito más, un círculo quiere decir que un círculo tiene un equilibrio perfecto y cumple un propósito específico. Ahora, ¿son importantes los ciclos? ¿O existen ciclos en nuestra vida? Así como el ciclo del agua, como seres humanos, tenemos ciclos. Existe el ciclo del sueño, existe inclusive ciclos internos en nosotros. Nuestro corazón funciona a un ritmo específico para que podamos estar activamente. De hecho, si vamos a cada área de muchos aspectos de nuestra vida interna, cumplen un rol en especial. Y lo más importante de todo, mantienen un equilibrio. El equilibrio no es algo que se logra, es algo que constantemente hay que mantener. Ahora, ¿te has puesto a preguntar qué pasa cuando interferimos en un ciclo? Si lo vemos desde el punto de vista científico, acabamos con la Tierra. Pero hay una historia que sucedió en los años 30 en los Estados Unidos que se denominó como el Dust Bowl, que fue una tormenta de polvo, especie de arena, que arrasó con millones de cultivos en esa zona. Pero ¿qué pasó realmente en este lugar? Era una zona hermosa, donde producían pasto, los animales comían, pero el ser humano comenzó
a quitar la hierba y arrancar las raíces profundas de esa tierra. Lo hicieron tantas veces que el suelo se desgastó a tal punto que la tierra empezó a agrietarse. Es lo que le denominamos como tierra muerta. Y empezó a generar tanto polvo que se levantaban, cuando pasaba el viento, unas nubes de polvo tan densas que ni siquiera se veía el sol. Y lo más increíble de todo es lo que pasó. Más de 3 millones de personas lo perdieron todo. Se tuvieron que ir de sus casas porque las casas prácticamente quedaron en la ruina, los animales murieron y se convirtió en una zona totalmente perdida. Porque cuando un ciclo se rompe, llega el colapso. Cuando un ciclo es interferido por una acción humana o por una acción en nuestra vida, colapsa. ¿Y qué es el colapso? El colapso significa una caída súbita. Es algo que llega y de repente y explota, implosiona, pero que no podemos ni siquiera a veces manejarlo. Ahora, piensa un momento en algunos colapsos que podamos tener en nuestra vida. Por ejemplo, cuando descuidas tus emociones y acabas buscando adicciones en distintos aspectos, ya sea la pornografía, ya sea las drogas, ya sea desde el punto de vista relacional. Ahora, ¿qué pasa cuando colapsas en tu salud? Dejas de cuidar tu organismo, dejas de hacer ejercicio, comes sin ningún tipo de escrúpulo. Te afecta y tiene consecuencias. Ahora, ¿qué pasa cuando ignoras tu propósito? ¿Qué pasa cuando ignoras tu propósito? Te llenas de actividades, redes sociales, te pegas al teléfono y te comparas, ay, mira, esta vida es mejor que la mía, yo no he logrado nada. Y a pesar de que publicas y publicas en las redes, al final te sientes vacío. Y eso también puede ser un colapso. Es como intentar saciar la sed con agua salada. Es como una persona que está en el medio del mar y necesita mantenerse a flote, pero decide abrazar una roca y hundirse en lo más profundo. Y es como una roca que te dice, mira, no eres suficiente, no puedes, no te ves bien, no cumples con los requisitos. Y esa persona puede soltar esa roca, pero aún así decide abrazarla, decide seguir hundiéndose y colapsando. Ahora, llegó una reflexión sobre esto. Es que si habláramos de qué genera el colapso, genera lo que yo llamo ciclos tóxicos. Y hay una epidemia o uno de los mayores problemas de nuestro siglo que se llama la falta de propósito. Cada vez más vemos jóvenes, adultos, ancianos que se les olvida su propósito. ¿Qué es su propósito? ¿Para qué están en esta tierra? Me encanta cómo lo describe Viktor Frankl. Viktor Frankl fue una persona que vivió durante 1942 hasta 1945 en distintos campos de concentración. Fue tan duro su vivencia que perdió a sus hijos, perdió a su esposa, es decir, perdió lo más importante de su vida. Y él dijo lo siguiente: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito. Cuando perdemos el propósito, lo perdemos todo. Nada nos funciona, ya sea dinero, ya sea prestigio, reconocimiento. Si no hay propósito, el vacío siempre llega. Ahora, ¿cuántos hemos estado atrapados en esto? De hecho, si me pongo a analizar cuáles son los grandes colapsos de nuestra época, pudiese enumerar la soledad, la depresión, adicciones y la cultura de la comparación, que muchos psicólogos dicen que la cultura de la comparación es el veneno del siglo XXI. Es esa constante de comparación que hacemos de que no, es que la otra familia tiene más y yo no tengo las mismas oportunidades, es que cuando veo las redes sociales ella es más bonita que yo, ella tiene más oportunidades que yo, es que yo tengo que verme así, porque si no, no me veo así, la gente no me va a aceptar, es que si no tengo este trabajo, es que si no hago esto, es que si no me escuchan. Entonces, esa es la cultura de la comparación. ¿Qué pasa cuando nos comparamos constantemente? Nunca es suficiente, porque puedes tenerlo todo y no darte cuenta. Puedes tener la felicidad, la esperanza, puedes inclusive sentir que tienes a Dios, pero si tu vida no tiene propósito, jamás vas a poder entender
quién es Dios en tu vida. Y eso es un colapso. Ahora, cuando profundizamos en esto, yo diría, Dios ha puesto un ciclo en nuestra vida. Existe un ciclo que capaz hemos olvidado y que no le hemos prestado atención. Y la verdad es que sí. Pero primero déjame decirte que necesitamos soltar la roca. Porque la roca que cargas no te define, pero soltarla sí puede hacerlo. Cuando empezamos a reconocer y a soltar aquellas cosas que nos mantuvieron hundidos en este año, podemos empezar a hablar de un nuevo año. Porque si vamos al año que viene con las mismas rocas que nos mantienen hundidos, la cultura de la comparación, la envidia, la falta de perdón, el egocentrismo, la depresión, la soledad, y seguimos cargando con eso en nuestra vida, jamás vamos a ver un cambio. Es como querer ver cambiar a tu familia y no empiezas cambiando tú. Eso no va a suceder, porque los cambios empiezan desde uno. Ahora, hay un ciclo en nuestra vida que hoy quiero presentarlo, que es lo más importante del mensaje. Capaz, lo que dije anteriormente no es de tanta importancia como lo que voy a decir ahora. Y todo empieza con este ciclo en nuestra vida. Todo empieza con creer quién soy y sus consecuencias. Creer es una palabra muy importante. De hecho, todo comienza cuando empiezas a creer quién eres. Propósito, si definiéramos propósito, es la capacidad de saber quién eres y hasta dónde puedes llegar. Entonces, cuando crees, me encanta cómo Dios lo describe en Génesis 1, del 26 al 27, dice, hágase al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio, y luego en el 27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Y me encanta porque Dios le dio dominio al ser humano. Y no sé si has puesto a pensar qué significa dominio. Dominio no es una palabra donde sí, tengo dominio sobre todo y voy a obligarlo, no. Dominio quiere decir que te dio la capacidad en ti de cambiar circunstancias que te rodean. Es decir, cuando una persona tiene dominio, ve una necesidad y tiene la capacidad interna de saber que puede cambiar esa circunstancia. Pero ¿qué pasa? Es imposible entender que tienes dominio y la capacidad de cambiar cosas en tu vida y la capacidad de cambiar cosas en tu entorno si olvidas constantemente quién eres. Hay un psicólogo hace mucho tiempo que se llamaba Hernán Ebbinghaus que dijo lo siguiente, dijo que el 80% de lo que aprendemos puede olvidarse en una semana si no se refuerza o no se olvida. Ahora, ¿cuántas veces hemos actuado como que si no valiéramos lo suficiente, como si tus circunstancias te definieran? ¿Cuántas veces hemos actuado más sobre la desesperanza, entendiendo en quién creemos? Ahora, como sabemos que olvidamos el 80%, hoy capaz necesitamos cambiar eso. Esto me acordó una escena en 100 años de soledad. Es un libro maravilloso, pero era un pueblo llamado Macondo y los azotó la epidemia del insomnio, que básicamente era una epidemia donde todo el mundo le daba, o sea, no podía dormir y todo el mundo se mantenía activo en ese momento. Pero esta epidemia era tan fuerte que el insomnio les provocó que olvidaran las cosas. Es decir, veían una silla y tuvieron que ponerle una etiqueta que se llamara silla. Inclusive pusieron un letrero que decía Dios sí existe, para no olvidarse de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tendemos a olvidarnos de las cosas. Y así como en Macondo pusieron unas etiquetas para recordar en una forma muy metafórica, yo hoy quiero leerles unas etiquetas que nos ha colocado Dios y que hemos olvidado. Dios dice que eres valiente, eres una obra maestra, eres hecho a su imagen, eres redimido, eres protegido, eres amado incondicionalmente. Y lo más profundo de todo, eres su hijo. Creer es el primer paso para saber quién eres.
Mira cómo lo dice Primera de Juan. Me encanta cómo lo dice Primera de Juan 3:1. Dice lo siguiente: miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que verdad somos, lo que en verdad somos. O sea, el primer paso para entender esto es que eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no estás en esta tierra por pura casualidad. Dios te ha dado capacidades increíbles, te ha dado talentos. No importa cuál sea tu oficio, eso es una capacidad que te dio Dios para tener dominio en distintas áreas. Sea tu trabajo, sea tu familia, sea tu creatividad, sea tus emociones. Porque Dios dice que nos dio capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos dominio sobre nuestras emociones, dominio sobre nuestra mente, dominio sobre nuestro trabajo, dominio sobre nuestra familia. Cuando Dios dice, por ejemplo, instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. O sea, Dios te ha dado muchos dominios, pero la única manera de reclamar ese dominio es entendiendo quién eres y las consecuencias que trae con eso. Y ahora, creer no es suficiente. Si hoy yo les hablo de quién eres y que tienes muchas capacidades, me quedaría simplemente motivándolos vacíamente. Porque de nada vale creer si no entiendes que tienes la capacidad de crear. En el principio, Dios creó. Y si nos hizo a su imagen y semejanza, colocó en nosotros la capacidad de materializar aquellas cosas que crees. Es decir, que si eres hijo de Dios, puedes materializar muchas cosas en tu vida que capaz no te has dado cuenta. Santiago 2:17 dice: como pueden ver, la fe, es decir, el creer, por sí solo o por sí sola no es suficiente. Al menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Cuántos sueños tenemos que no hemos movido ni un dedo por construirlo? ¿Cuántas veces sabemos que necesitamos cambiar algo y seguimos esperando el momento perfecto? Seguimos esperando que llegue la persona y le hable a esa persona para poder cambiar, o que Dios muestre algo increíble. Y sabes dentro de ti que tienes que cambiarlo, que tienes que soltarlo, y no haces absolutamente nada por eso. O sea, de nada te vale creer si te vas a olvidar que tienes la capacidad de crear sobre tu vida. Crear no es solo un acto, es un reflejo de nuestra identidad. Y si tú crees en Dios y sabes quién eres, y aún así hay personas que no creen y crean. Hay personas que no creen en Dios y tienen más capacidades porque han entendido, capaz no se lo reconocen a Dios, pero han entendido que tienen una capacidad innata para declarar cosas en su vida y accionar para cambiar sus circunstancias. De nada vale decir, necesito perdonar, si no perdonas tú mismo. De nada vale decirle al otro, tienes que ser generoso, si no vives generosamente. Entonces el crear es un aspecto invaluable en nuestra vida. Y el último punto es transforma. Y es dejar en evidencia lo que puede hacer tu propósito. Romanos 12:2 se ha convertido en mi versículo favorito. Y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto es el corazón del mensaje. Y esto es un ciclo, porque tú crees quién es Dios.
Sabes sus consecuencias, sabes que tienes que obedecer, sabes las cosas que tienes que hacer, sabes las capacidades invaluables, sabes los talentos que tienes, sabes lo que Dios te ha dado. Y una vez crees eso, tienes que accionarlo. ¿Sabes? Cuando yo empecé a creer en Dios, era tan incontenible que yo no podía simplemente dejarlo, sí, soy hijo de Dios y no voy a hacer nada. Y ser hijo de Dios es una condición que tú no necesitas hacer nada porque ya lo eres. Dios te creó. Pero cuando empiezas a crear, empiezas a reflejar lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios te ha dado amor, empiezas a dar amor. Si Dios te ha perdonado, empiezas a perdonar. Si Dios te da una capacidad de planificar y ser muy bueno y te queda todo en tu mente y no lo accionas, no vas a experimentar lo que es eso. Porque cuando empiezas a accionar, puedes ver cómo se transforman las cosas. Cuando empiezas a dejar de compararte y empiezas a amarte más como eres, vas a poder transformar tu entorno. Te van a poder decir, wow, ese chamo tiene algo, esa chica tiene algo. Es segura de sí misma, es seguro de sí mismo. No necesita que otros le digan algo. Constantemente está transformando. Y me encanta porque dice la palabra renovar. Renovar nuestra mente. ¿Sabes lo interesante de la palabra renovar? Que no se hace una vez. Se hace constantemente. Hay que renovarlo. No es posible que si tu versión del 2023 es la misma que tu versión del 2024 y te sigues lamentando en los mismos problemas, sigues fallando en las mismas cosas, no estamos renovando. Porque si yo paso por una circunstancia difícil, no es para sucumbir, sino para ser transformado, sea buena o sea mala. Y cuando entendemos esto, podemos decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, este ciclo se repite a lo largo de nuestra vida. Por eso es que es importante recordarlo, porque lo podemos olvidar. Y es un ciclo que es cíclico y secuencial. Cíclico, por lo que les dije, constantemente. Y secuencial, porque uno depende del otro. Es decir, no puedes creer sin crear. Y no puedes crear sin transformar. Y no puedes transformar sin volver a creer. Y quiero explicarte de la siguiente manera. Pero quiero que antes de finalizar, puedas hacerte esta pregunta en esta parte del mensaje. ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte de este ciclo te encuentras? ¿Por qué? Porque yo me encontraba en un solo lugar de este ciclo. Te voy a describir. Algunas personas crean, pero no saben de dónde vienen sus capacidades. Son excelentes innovadores, excelentes trabajadores, crean aplicaciones, crean desarrollos tecnológicos, crean música, crean muchísimas cosas. Son excelentes contadores, excelentes abogados, excelentes líderes espirituales. Y crean y crean y crean, pero no saben quiénes son. ¿Y qué pasa cuando no sabes quiénes son? Llega el vacío y se sienten insuficientes. Se sienten que lo que hicieron no cumple las expectativas, porque están simplemente creando sin saber quiénes son. Y obviamente no van a poder transformar. Ahora, aquí hay otro grupo que no quiero herir susceptibilidades, pero yo he estado acá. Y son los que creen, pero no actúan. Son los que hacemos iglesia constantemente, pero se nos olvida que salimos de este espacio y Dios nos ha dado capacidades increíbles para tomar posesión de muchos otros lugares donde los cristianos ni siquiera están pisando. Prefieren estar en la iglesia, calentando una silla, discutiendo, chismeando, mientras afuera otras personas que no saben quiénes son, pero tienen capacidad de crear, están tomando dominio donde tú puedes estar tomando dominio, donde tú puedes estar mostrando tu creatividad, tus ideas, donde puedes estar creando una imagen diferente ante una circunstancia, personas seguras, personas que no se sienten solas porque tienen
en su corazón al Creador del universo. Y esto va prácticamente para aquellos que vivimos estancados simplemente en creer. Sabemos quiénes somos, pero olvidamos las consecuencias que eso trae. Pensamos que ya ganamos el cielo, pero no hacemos nada para traer el cielo a este lugar. Este próximo año no podemos vivir así. No podemos seguir siendo simplemente cristianos de, bueno, sé que soy hijo de Dios y ya. Estoy tranquilo, oro, le pido a Dios y no hago nada por cambiar, por crear. Y hay otros que saben que pueden transformar. Transforman vidas, son influencers, influencian la vida, hacen que hagan cosas. Pero cuando lo hacen, cuando hablan, cuando motivan, cuando cambian conductas, ¿sabes qué pasa con esas personas que solo transforman? Piensan que es gracias a ellos. Piensan que es gracias a ellos. Y se olvidan que es gracias a Dios quien lo creó. Es momento de iniciar el ciclo nuevamente. Creer, crear y transformar. Y que cuando veamos la transformación y nos alegremos, recordamos que no es gracias a mis capacidades. Yo no soy afortunado por lo que tengo, ni porque tengo una familia perfecta, ni nada. Es gracias a Dios que en medio de cualquier circunstancia, por creer en Él, me ha dado esas capacidades. Es un ciclo constante que no podemos olvidar. Ahora, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que se imaginen a su versión del 2025. En esta misma fecha, quiero que se imaginen a esa versión del 2025. ¿Qué le dirías a esa versión? Yo hice ese ejercicio en esta semana. Agarré un correo y lo programé para diciembre del año que viene. Y mencioné varias cosas que espero decirle al Alejandro del 2025. Y le dije, me quiero aferrar más a Dios. Tener una relación profunda con Dios. Con un Dios personal. No un Dios que yo veo en otras personas y admiro. No, yo quiero un Dios personal conmigo. Quiero crear más. Quiero hacer más cosas. Quiero transformar. Y quiero seguir creyendo en ti, Dios. Y le decía eso. También puse metas y sueños que quiero hacer. Pero escribí ese correo. ¿Qué le dirías tú a esa versión? Porque muchos están diciendo la versión es, el año que viene está difícil. La economía, el trabajo, las preocupaciones, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que vamos a ser sustentados? Y así comienza el colapso. Pero hoy hay que soltar esa roca e iniciar el ciclo para el cual fuimos diseñados. Un ciclo perfecto, un ciclo que restaura nuestro propósito en este sitio, en esta tierra, porque no pertenecemos acá, no pertenecemos a este lugar. Ya somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios y vamos a decir que esta es nuestra embajada. Esta es nuestra oportunidad de tomar dominio en esta tierra de lo que Dios nos ha dado. Capaz lo que me ha dado a mí no es lo mismo que te ha dado a ti. Y yo no te voy a obligar a que ejerzas dominio sobre lo que yo tengo que ejercer dominio. Eso es lo bonito de Dios, que nos ha hecho únicos. Y si eres músico y Dios te está diciendo que tomes dominio de esa área, pues es el momento de hacerlo. Si eres excelente estudiante y tienes capacidades increíbles y Dios te dice que tienes que tomar dominio en el lugar donde estás, porque tienes las capacidades para poder transmitirle a otro tu conocimiento y enseñar, pues hazlo. No podemos quedarnos siendo un arquitecto que dibuja los planos y nunca lo construye. Porque Dios dibujó los planos y nos construyó, nos diseñó y nos dio un propósito. Y saberlo tiene consecuencias positivas totalmente. Y me encantaría orar por cada uno de los que están en este lugar. Que puedas allí, donde estás, cerrar tus ojos
y que podamos orar por este nuevo año. Dios, gracias por este año que vivimos, Señor. Pero ya pasó. Ya lo que sucedió quedó en el pasado. Y si hoy nos lamentamos por algunas cosas, te pido que lo único que veamos en el pasado es para analizar cuánto hemos avanzado y cuánto necesitamos cambiar. Pero nunca para colapsarnos ante el pasado, Señor. En este nuevo año, te pido por cada persona que está en este lugar, tú conoces su nombre, y que su versión del nuevo año sea una versión muchísimo mejor. No importa la edad, no importa la condición, no importa el estatus, no importa inclusive si crees conocer más a Dios o no, Señor. Tú no ves eso, tú ves el corazón. Lo que sí quiero es que cada persona pueda ver el año que viene una mejor versión de su vida. Y año tras año sea renovada su mente para sentir que año tras año es una mejor versión. Hoy iniciamos el ciclo tuyo en nuestra vida. Hoy recordamos quiénes somos. Somos tus hijos y tú lo has hecho posible. Nos has dado dominio para poder crear en esta tierra. Este próximo año que podamos crear muchas cosas en tu nombre. Que podamos ser mejores trabajadores, mejores estudiantes. Que nos amemos más a nosotros mismos, que podamos valorarnos más, que no perdamos tiempo en problemas, discusiones, chismes, pensamientos que no llegan a ningún caso, Señor, en la crítica. Hoy queremos crear cosas nuevas porque somos tus hijos. Queremos hacer cosas nuevas, queremos innovar, queremos inspirar, queremos tomar dominio de aquellos lugares donde nadie está tomando dominio, sean las redes sociales, sean colegios, sean trabajo, sea en la calle, sea en una plaza, sea en nuestras casas, en todo lugar que podamos saber que podemos crear en tu nombre, que podemos cambiar circunstancias y que tú renueves nuestra mente para poder transformar positivamente, que podamos ver transformación, cambio tangible en nuestra vida. Porque si este 2024 a veces nos enfocamos en lo que no logramos en lo material, pero si crecimos en lo emocional, si crecimos en lo relacional contigo, estamos transformando nuestra vida. Y eso es invaluable, eso es constante. Y que jamás olvidemos que esa transformación no es gracias a que sabemos más, a que somos más espirituales, a que conocemos más a Dios. Es simplemente porque somos tus hijos, Señor. Y como tus hijos, hoy queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Cuida nuestro corazón el próximo año. Acelera nuestra vida. Enfócala en lo que tú quieres. Que no miremos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que miramos a aquel Padre bueno que murió por nosotros para darnos una nueva oportunidad de ser llamados hijos tuyos, de poder ir a ti, pedir perdón y reclamar lo que es de nosotros en esta tierra, Señor, que es tu dominio, tu poder y tu gracia que sobrepasa todo entendimiento. Y así poder entender que pase lo que pase, vea como se vea, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén.